Hola, ¿qué tal? Buen día les conceda nuestro Padre Celestial en este maravilloso día, sábado 27 del mes de junio del 2020. Hoy se celebra a San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. Antífona de entrada, Ezequiel 34, versículo 11, así como versículo 23 al 24. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que les apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios. Del libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 2, así como versículo 10 al 14, y por igual, versículo 18 al 19. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su furor ha destruido las fortalezas de Judá. Ha echado por tierra y deshonrado al rey y a sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sión. Se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sayal. Humillan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Jerusalén. Mis ojos se consumen de tanto llorar, y el dolor me quema las entrañas. La bilis me amarga la boca por el desastre de mi pueblo, al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Los niños les preguntan a sus madres ¿dónde hay pan? Y caen sin fuerzas como heridos en las plazas de la ciudad, y expiran en brazos de sus madres. ¿Con quién podré compararte, Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿A qué palabras te podré decir para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Inmensa como el mar es tu desgracia. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te engañaron con sus visiones falsas e insensatas. No te hicieron ver tus pecados para evitarte así el cautiverio, y solo te anunciaron falsedades e ilusiones. Clama pues al Señor con toda tu alma, gime, Jerusalén, deja correr a torrentes tus lágrimas de día y de noche. No te concedas descanso, que no dejes de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios. Alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Yahvé, Dios de los ejércitos, amados hermanos. Alabanzas al Señor del Salmo 73. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. ¿Por qué, oh Dios, nos tienes siempre abandonados? ¿Y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte de Sión, donde pusiste tu morada. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea, levantaron sus propios estandartes. En la entrada superior abatieron a hachazos el entramado. Después, con martillos y mazas, destrozaron todas las esculturas. Prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias. Que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu santo nombre. Alabanzas al Señor del Salmo 73. Aclamación antes del Evangelio, San Mateo capítulo 8, versículos 17. Aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 17. Aleluya, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano.
porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, al otro, ven, y él viene, a mi criado. Haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Seguro que muchos vendrán del oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla tal como has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan 15, versículo 16. No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Palabra del Señor Jesús. Amados hermanos, una dicha saludarlos. Les estoy fallando de alguna manera con el Evangelio. En esta semana prácticamente han sido 2 días. Hemos estado ocupados, hemos estado en otras actividades. Estamos de alguna manera anunciando el Evangelio. Nos encontramos fuera de casa. En estos momentos me encuentro en un suburbio aledaño a la ciudad de Portland. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso. Créanme de que de cada salida y de cada viaje que yo hago, siempre el Señor me pone a trabajar. Siempre el Señor, de una u otra manera, yo sin saberlo, yo sin darme cuenta, me pone a evangelizar. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en estos días. Entonces, hemos dormido muy poco, pero gracias a Dios hemos comido bien. Y lo importante sobre todo es, de alguna u otra manera, siempre estar dispuestos a llevar el Evangelio, la palabra de Dios, a quienes la necesitan y sobre todo a quienes desean recibirla en sus mentes y en sus corazones. Dice pues la antífona de entrada en Ezequiel capítulo 34, versículo 11. En adelante: buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios. Alabado sea el Señor. Vemos en Lamentaciones, libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 2 en adelante: el Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. Oiga, espéreme, ¿cómo? ¿Qué dice? Que el Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. Es decir, que Dios ha permitido que el enemigo invasor atacase al pueblo de Israel. Lo venimos diciendo desde el pecado de Joaquín, rey de Israel. Después fue rey Matatías, que el rey Nabucodonosor le puso el nombre de Sedecías. Y todo esto viene por ocasión al pecado que hemos cometido. ¿Sí? El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su furor ha destruido las fortalezas de Judá. Ha echado por tierra y deshonrado y a sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sión. Se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sayal. Humillan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Jerusalén. Y es que eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros, que nos humillemos delante de su presencia, que examinemos nuestra conciencia de nuestras faltas y pecados. ¿Quién hay en la tierra que sea santo? Ciertamente nadie, mi querido hermano. Hay un dicho que dice: porque en arca abierta hasta el más justo y santo peca.
¿sí? Mientras que estamos en esta tierra debemos de confesarnos y de reconocernos pecadores delante del Señor, confesar nuestros pecados, primeramente en nuestra oración diaria, en nuestras oraciones diarias. Confesarnos y reconocernos pecadores, por consiguiente, recurrir al confesionario, que gracias a Dios hoy en día, en base a lo que hemos estado viviendo, la epidemia, pandemia, pues ni siquiera eso teníamos, pero que ya nuestros sacerdotes han abierto puertas para la reconciliación, el sacramento de la confesión. Amados hermanos, yo le invito a que volvamos de nuevo a la casa de algunos. Nos hemos quedado con esa especie de pereza, de flojera, de ya no volver al tiempo de Dios como hermanos en Cristo Jesús, como hijos del Padre Celestial. Volvamos lo más pronto que podamos de nuevo a la casa del Padre, querido hermano, hermana, en el nombre soberano de Cristo Jesús, para que el Señor no nos castigue, para que el Señor no nos destruya, para que el Señor no nos destroce, para que el Señor no nos abandone, para que el Señor no se olvide de nosotros, queridos hermanos. Mis ojos se consumen de tanto llorar y el dolor me quema las entrañas, la bilis me amarga la boca por el desastre de mi pueblo, al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Los niños les preguntan a sus madres ¿dónde hay pan? Y caen sin fuerza como heridos en las plazas de la ciudad y expiran en brazos de sus madres. Oiga, hermano, qué desdicha está viviendo el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, su pueblo predilecto, su pueblo elegido. Oh, alabado sea el Señor. Volvámonos al Dios de la vida, arrepentidos, contritos y humillados delante de su presencia, para que no nos castigue con aquellos que no conocen a Dios, con aquellos que solamente se empecatan en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, mi amado hermano. Volvámonos de corazón a nuestro Dios y Señor. Dice el Salmo 73, ¿por qué, oh Dios, nos tienes siempre abandonados y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de tu pueblo que escogiste como heredad tuya, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte de Sión donde pusiste tu morada. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus propios estandartes. En la entrada superior abatieron a hachazos el entramado. Después con martillo y mazas destrozaron todas las esculturas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias, que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu santo nombre. Es decir, que pobres y afligidos reconozcamos tu soberanía, te reconozcamos como único Dios unigénito, reconozcamos que tú eres Dios y que nosotros no somos nada. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. San Mateo 18:17. Y bien nos dice el Santo Evangelio que en aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano. Era un extranjero. No pertenecía al pueblo de Israel, no pertenecía al pueblo de su heredad, no pertenecía a sus ovejas, a las que de antemano él había llamado. Era un extranjero. Entonces el oficial le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Aleluya, alabanza. ¿Dónde se encuentra usted, mi querido hermano? Usted tiene esta autoridad en el nombre de Jesús por su amor y por su fe. Aunque su madre esté en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Latinoamérica, en cualquier lugar, la oración tiene poder. Y si usted es un hombre de Dios, y si usted es una mujer de Dios, un hombre de oración, un hombre que se entrega al servicio de Dios, un hombre que está dispuesto a hacer lo que Dios le pida, mi querido hermano, hermana, con esa autoridad que Jesucristo le delega, con esa autoridad que Jesucristo le exhorta, usted clame al Señor y puede ser curado su enfermo, su enferma.
de coronavirus, de cualquier enfermedad en el nombre de Jesús. Aleluya. Por consiguiente, lo mismo, oiga lo que dice. El oficial pues le replicó: con que digas una palabra tuya, mi criado sanará, porque yo también vivo bajo disciplina, es decir, bajo órdenes, y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, al otro, ven, y viene a mi criado. Haz esto, y lo hace. Entonces Jesús, al escuchar aquellas palabras, se admiró mucho y dijo a los que lo seguían, a sus seguidores les dijo: yo les aseguro que en ningún israelita, porque este era un oficial romano, un soldado de Roma, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es decir, que a los suyos vino y no le recibieron. Y esto lo refiero en cuanto al pueblo de Israel, en cuanto al pueblo elegido por Dios. Pero usted y yo, que aunque somos extranjeros, somos gentiles, somos paganos, pero hemos creído, nos hemos convertido al cristianismo, hemos creído en Jesucristo el Señor. Gracias al que el pueblo de Israel lo rechazó, gracias a que no lo recibieron, la bendición se nos pasó, querido hermano, y ahora Jesús nos delega esa autoridad para que en el nombre de Jesús, para clamar al Señor Jesús, clamar al Padre en el nombre de Jesús, mejor dicho, por sobre todo, nuestros enfermos queden sanos. Amén, hermano. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se haga tal como has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Este criado mostró amor, que fue en busca de Jesús, sin importarle quizás recorrer los kilómetros o millas que tenía que recorrer, por tal de encontrarse con Jesús, porque había escuchado de la gran fama de Jesús, mediante lo que Jesús hacía. Oh, aleluya, alabanza al Señor. Y fue en busca de él, por amor a su criado. Es decir, que este oficial sí tiene amor por sus semejantes, sí tiene amor por su prójimo. Mire que un criado, un simple criado, cuando él es el amo, cuando él es mayordomía, como se diga, mi querido hermano, pero se preocupó de su criado y mostró amor por su criado, y su criado fue sanado por Jesucristo nuestro Señor. ¿Usted tiene amor por su padre? ¿Usted tiene amor por su madre? ¿Usted tiene amor por sus hijos? ¿Usted tiene amor por algún empleado, mi querido hermano, capataz, mayordomo, dueño de compañía? Clamemos al Señor. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio también que la suegra de éste estaba en cama. Oiga, Jesús tiene amor por ustedes, las suegras. Jesús tiene amor, no como el yerno, que suele aborrecer a la suegra. Ay, Señor, perdona mis palabras. Sí. Mire, Jesús muestra amor por la suegra de Pedro. Vio a la suegra de éste en cama con fiebre, entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirle. Hermano, usted también puede hacer esto en el nombre de Jesús, donde quiera que ande, donde quiera que vaya, donde quiera que se encuentre, en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Porque Jesús nos dice nos dice en su palabra que haremos cosas mayores, hermano, hermana. Clamemos la soberanía de ese Cristo vivo, resucitado, de ese Cristo glorioso, verdadero Dios y verdadero hombre. Clamemos y los enfermos sanarán en el nombre de Jesús. Bien, continúa diciendo: al atardecer le trajeron a muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra, y curó a todos los enfermos. Usted no necesita andar expulsando demonios, mi amado hermano, porque con la palabra de Jesús provocada y pronunciada por su boca de usted, salen hechos pingos, salen en el nombre de Jesús, para alabanza y gloria de Dios Padre. Usted no necesita propia y meramente andar allá imponiendo manos y dando ordenanzas dizque a demonios y decir: ahora te me sales fuera ya. No, hermano,
Los primeros liberados somos nosotros en el nombre de Jesús. A través de su palabra, cuando nos allanamos en su palabra, cuando nos llenamos de su palabra, cuando nos llenamos de su amor, cuando nos llenamos de su presencia, ya no hay cabida para los pingos, ya no hay cabida para los demonios dentro de nosotros, hermano. Somos liberados, sanados, restaurados, aleluya. Los demonios huyen ante el nombre de Jesús. No soportan ni toleran escuchar el simple y precioso nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, hermano. Por la palabra del Señor, por eso la importancia, mis amados hermanos, de estar ávidos en la palabra de Dios, y salen. Póngase a orar, póngase a rezar. Ore por sus hijos, ore por su familia. Los demonios huyen en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. No necesitamos propiamente ahí andar imponiendo manos y andar haciendo un show y andar haciendo merequetengue. Simplemente seamos llenos de su palabra. Y mire, solitos se van. Como cuando un ratoncito percibe su presencia, mire, sale volando. Sale hecho piocha. Amén. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Palabra del Señor. El centurión romano del evangelio de hoy, pues, mis queridos hermanos, tenía mucha fe. Además de eso, tenía mucho cariño por su sirviente, que estaba dispuesto a dejar otras y atrás sus comodidades y pedirle a un rabino judío que lo socorriera. Jesús lo elogió por el amor y la fe que demostró. Este hombre fue valiente al acercarse a Jesús. Probablemente el capitán romano, sabía que existía una buena posibilidad de ser rechazado por ser gentil y oficial del ejército romano, o sea, por ser un extranjero. ¿Sí? Pero dejó de lado sus dudas y objeciones internas y decidió confiar plenamente, pues pensaba todo lo que Jesús debía hacer, que todo lo que Jesús debía hacer era pronunciar una palabra y su sirviente sanaría. Eso realmente es un acto de fe. Cada hogar, cada familia y cada comunidad necesita recibir el toque sanador de Jesús. Sin embargo, no es común ver que las personas recen con la confianza que tenía este centurión. De alguna manera, hemos creído la falsa premisa de que simplemente debemos aceptar la vida tal como viene, con lo bueno y lo malo. No, hermano. A veces andamos mal porque no rezamos lo necesario. A veces las cosas no nos salen porque no nos encomendamos a Dios. A veces las cosas no nos funcionan como nosotros queremos, pero es que no le pedimos a Dios. Pero es que no nos encomendamos a Él. Es que no encomendamos a Él nuestras obras, nuestros actos. Porque el que es de Dios, todo, hasta lo más mínimo, le encomienda a Dios. Hasta lo más simple y sencillo de su vida, le encomienda a Dios sus cosas. Se encomienda a Dios durante el día. Se encomienda a Dios cuando va de viaje. No se encomienda a la unidad móvil, por muy nueva que esté del año. No, hermano. No se encomienda ni confía en lo material, en algo motorizado, un vehículo, un carro. No, se encomienda a Dios. Hay que encomendarnos a Dios todos los días de nuestra vida, mi querido hermano, hasta las cosas más insignificantes, porque todo cuanto existe y todo cuanto tenemos viene de Dios, para alabanza y gloria de Dios en el nombre de Jesús. Cada hogar, cada familia y cada comunidad necesita recibir el toque sanador de Jesús. Sin embargo, no es común ver que las personas oremos con la confianza que tenía este centurión. De alguna manera hemos creído la falsa premisa de que simplemente debemos aceptar la vida tal como viene. No, mi querido hermano, salgamos de eso. Si vivimos en desdicha, en desgracia, nada nos funciona, pongámonos a pensar que quizás sea consecuencia de nuestros pecados, que algo no está bien allí, que tenemos ataduras, cadenas,
que algo no funciona bien allí, entonces tenemos que orar para que todo aquello se rompa en el nombre de Jesús, porque este ambiente en el que vivimos es un ambiente espiritual que se mueve en el espacio, mi querido hermano, en torno a nosotros, en el aire, en el viento, en el espacio. Hay tanto ángeles de Dios como ángeles infernales, mi querido hermano. Tenemos una batalla espiritual en torno a nosotros. Y eso se edifica y eso se realiza conforme lo que nosotros creemos y pensamos. Si usted es un hombre de Dios y reza y invoca a Dios, ora, ayuna, etcétera, se llena de la palabra, su ambiente es un ambiente de ángeles de Dios. Pero si andamos en maldad, inmundicia y pecado, nuestro ambiente es un ambiente de ángeles del demonio. Y entonces así es nuestra vida. Y no solamente nuestras vidas, sino la de nuestros seres queridos también. Nosotros como padres les formulamos ese ambiente a nuestros hijos, bueno o malo, pero se los formulamos de acuerdo a lo que usted y yo como padres de familia nos llenamos, mi amado hermano. ¿Sí? Bien, de alguna manera hemos creído pues la falsa premisa de que simplemente debemos aceptar la vida tal como viene, con lo malo y lo bueno, y no esperar que Dios intervenga para cambiar una situación difícil que estamos atravesando. Nada podrá estar más alejado de la realidad. Jesús desea que pidamos, busquemos y llamemos a la puerta, como nos dice San Mateo 7:7. Pide y se te dará, busca y encontrarás. Llama a la puerta y se te abrirá, porque el que pide recibe. El que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. Es posible que su manera de actuar sea diferente a la nuestra, o sea, la de Jesús, y ya sea que lo veamos o no, Él va a actuar en nuestras vidas cuando nosotros lo clamamos, lo invocamos. Por ejemplo, puede responder a nuestras oraciones usando una situación difícil para facilitar la restauración de una relación dañada, o podría ayudarnos a ser más generosos con alguien que está enfermo. También podría concedernos un inesperado y profundo sentido de paz en medio de una situación difícil llena de crisis, de tensión. Jesús realmente responde a nuestras plegarias, pero nosotros debemos orar, pedirle, clamarlo. En otras palabras, no sabremos de qué forma quiere bendecirnos a menos que se lo pidamos con fe y confianza. Debemos de tener esa confianza. Debemos de tener esa convicción de que Dios nos escucha y nos asiste. No siempre vemos la curación que estábamos pidiendo o esperábamos, y ese es un verdadero misterio, algo que nunca podremos entender. Pero nunca debemos dejar que ese misterio nos impida pedirle a Dios su intervención, ya sea que nos cumpla nuestra oración o no nos la cumpla. Él sabrá lo que hace y por qué lo hace y por qué no lo hace. Confiar en Él y orar en todo momento pidiéndole. Aleluya. Dejar que ese misterio nos impida pedirle a Dios su intervención, ya sea espiritual, emocional o física. Tenemos un Dios bueno y generoso, y podemos estar seguros de que Él actúa, aunque muchas de las veces no experimentamos su presencia, no experimentamos su amor, no experimentamos paz, no experimentamos tranquilidad. Y tal vez usted se diga, ya estoy cansado, le he pedido tanto. Hermano, usted que está más cerca de Dios, pida por mí, pídale a Dios que me ayude en mi necesidad. Siga orando. Siga orando, y claro que sí, estaré yo también orando por usted. Gracias por pedírmelo, gracias por decírmelo. Pero no deje de orar, que Él sabe lo que hace. Él sabrá por qué no nos cumple la petición que muchas veces le pedimos de nuestro corazón. Y a veces no es que no tengamos fe, y no es que a veces no tengamos la convicción, sino que Él tiene un tiempo para cada cosa. Y hay cosas que se realizan de aquí a unos días, a unas semanas, a unos meses, a un año, a 2, 3 años, pero Él siempre actúa. Perseveremos en oración y veremos la gloria de Dios. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Síganse suscribiendo a este canal, mis queridos hermanos, y seguimos trabajando para la gloria de Dios. Les pido disculpas por estarles fallando. A veces puedo, a veces no puedo, pero los tengo en mi corazón y no me olvido de ustedes, los tengo en mi mente. Aquí donde no pagan ningún incentivo de renta. Los amo en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un feliz día, un fin de semana, un maravilloso fin de semana. No nos olvidemos de Dios.
Y ahora que ya se están abriendo las puertas de nuestros templos, vayamos a la casa de Dios, a la Santa Misa, a la confesión, a la adoración del Santísimo. Sigámosle buscando de noche y de día, que Él es nuestra paz, nuestro gozo y nuestra alegría.